sus clases en forma virtual, y el miércoles entonces sería presencial, seguimos practicando, y el día jueves tienen su primer parcial. Profe, sobre eso que queríamos hablar, era para ver si usted nos daba la posibilidad de poder realizar el parcial como que la siguiente semana, pues porque como sabe, nos mandaron a cuarentena, pues, por cosas que se nos salen de las manos, y pues todo sea como que prueba seguida una tras otra, y como usted ha dicho, su materia no es una materia que digamos y que es fácil, se podría decir que es una de las que más cuesta, y era para ver si se podía cambiar como para el jueves 2 de junio, que sería la siguiente semana de esa. El jueves 2 de junio. Ya. Bueno, sí. Si no si se sienten que no están preparados, mejor entonces lo dejaríamos. Profe, como usted sabrá, hay varios grupos para diferentes asignaturas, entonces hay parciales que no chocan. Entonces, por eso se le hace la consulta si lo podrían mover para el 2 de junio. ¿Sería el jueves? Sí, profe. Jueves, sí, porque ya el martes es el 31, miércoles 1 y el jueves 2. Entonces ustedes dan, y el miércoles sería clase. Bueno, vamos entonces a seguir. Sería entonces el 2 de junio el parcial. Ya el parcial prácticamente está hecho. Yo lo iba a revisar hoy para imprimirlo, y mañana entonces iba a pasar a la imprenta. Yo no he ido todo estos días a la universidad porque como las clases han sido virtuales y el grupo de docencia también le comuniqué, y yo sabía que se iban a formar disturbios por las manifestaciones, entonces yo preferí quedarme acá en casa. Ya dice la secretaria de química que los mandaron. Están los disturbios nuevamente hoy. Así puede hacer que la otra semana eso no se prolongue. Bueno, vamos a empezar. Acuérdense de registrar su asistencia en el WhatsApp, ¿ya? En el WhatsApp, no en el chat del grupo. Vamos entonces a compartir pantalla para ver si terminamos el día de hoy. Entonces mañana practicamos. Permiso, profe, ¿se puede grabar la clase? Claro, siempre se puede grabar la clase. Yo no puedo decir que no. Gracias. Sí, no se preocupen, siempre pueden grabar la clase. Entonces vamos a compartir pantalla para el día de hoy terminar. Qué raro que yo tenía. Vamos a ver. Capítulo. Bueno, aquí ya está abierto. Aquí ya lo tenía abierto. Aquí está ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Entonces habíamos quedado en esto del oxígeno, ¿verdad? El oxígeno que hay en la atmósfera, ustedes saben, es el segundo gas mayoritario de la atmósfera después del nitrógeno. Entonces también sirve como un agente oxidante, ¿verdad? Y esto es sobre todo en disoluciones que se encuentran en contacto con el aire, o sea, en recipientes abiertos. En un laboratorio, ustedes van a ver, por ejemplo, ese complejo de color violeta que se obtiene al reducir el titanio 4 más al titanio 3 más, ¿se acuerdan? El hexaacotitanio 3. Si usted lo dejan en un tubo de ensayo, al cabo del tiempo va a quedar ahí un sólido que es el dióxido de titanio, un sólido de color blanco porque se oxida por el oxígeno atmosférico. Entonces, claro, esa es una reacción que yo les dije que es una reacción inversa a ¿cuál? Esa reacción del oxígeno como un agente oxidante es una reacción inversa a ¿cuál reacción? Que ya habíamos discutido.
¿Me están escuchando? Jóvenes. Sí, profesor. Sería Sí, del agua a oxígeno gaseoso. exacto. Eso es el agua como un agente reductor, ¿verdad? En el cual el agua se oxida a oxígeno, ¿verdad? Oxígeno elemental. Entonces, claro, es una reacción inversa a esa reacción, donde el oxígeno en este caso se va a reducir a agua. Entonces, soluciones han estado en países como Praga, Estocolmo, perdón, en ciudades como Praga, Estocolmo, ¿alguien? Nadie ha visitado esos países, Suecia y la República Checa. Ustedes van a ver que algunos edificios, los techos son de color como verde, ¿verdad? Porque están hechos de cobre. Y ese color verde es el óxido de cobre que se forma, claro, en una combinación de la oxidación del cobre por el agua y por el oxígeno. Entonces, ahí le hacen una pregunta. Acuérdense que todo eso lo vamos. Voy a evitar hoy un poco escribir porque no me siento muy bien, ¿oyeron? No me siento muy bien. Acabo de terminar clases con un grupo, pero quiero como resfriarme. Entonces, me he mojado por la lluvia, o sea, bajando del carro y que ay, voy a bajarme y no uso el paraguas y eso como que me ha afectado, ¿ah? Porque Sí, pero ya como congestionado. Exactamente, ya lo han sentido, ¿va? Sí, Sí, entonces profe. no me siento muy bien. Entonces, entonces ahí hay una pregunta. ¿Depende del pH este proceso de oxidación por parte del oxígeno atmosférico? ¿Qué es lo que va a determinar a ustedes, lo que va a determinar que dependa del pH, ese proceso? La cantidad de H más que haya. Claro que debe haber, y eso se va a evidenciar en qué. Si en el proceso hay participación de iones hidrogenoides. Entonces, para eso usted tienen que escribir la reacción redo, ¿verdad? En una ecuación. Entonces, si ustedes escriben la ecuación correspondiente a esa reacción redo y hay presencia de iones hidrogenoides, entonces, claro, depende del pH, como ya lo hemos demostrado en clases anteriores. Dice, ¿cuáles especies se pueden oxidar por el oxígeno? Entonces, ¿qué es lo que van a tener en cuenta aquí para poder determinar qué especie el oxígeno puede oxidar? Los valores de los PO, de sus potenciales, ¿no es así? De reducción estándar. El del oxígeno tiene un valor. Entonces, claro, para que esas especies se puedan oxidar, ¿cómo tiene que ser el valor del potencial redo de esas especies con relación al potencial de reducción estándar del oxígeno? ¿Cómo tiene que ser? ¿Mayor o menor? ¿Mayor o menor? Eso me lo tienen que contestar rápido porque ya eso lo hemos discutido. O sea, termodinámicamente hablando, y esa termodinámica, acuérdense que en realidad la termodinámica está determinada por el cambio de energía libre, ¿ya? De Gibbs, pero eso lo asociamos a estas magnitudes eléctricas como es el potencial de reducción estándar. Entonces, mientras más positivo es ese potencial, la especie va a tender ¿a qué? A oxidar. No, a reducirse. A reducir. La Claro, componente negativa. exacto, va a actuar como un agente oxidante, en la cual él va a oxidar la otra especie y él se reduce, ¿verdad? Entonces, mientras menos positivo sea, o sea, más negativo, entonces la especie va a tender a oxidarse, ¿verdad? Entonces, claro, yo les pregunto aquí, ¿cuáles especies se pueden oxidar por el oxígeno? ¿Cuál sería la respuesta? Los elementos del bloque Las que tengan valores menores al valor de reducción estándar del oxígeno. Aquellos que tengan potenciales mayores o menores al potencial de reducción del oxígeno. Menores.
menores. Tienen que ser menores los potenciales para poder que esas especies se oxiden. Entonces, ¿cómo ha de ser su potencial comparado con el del oxígeno? Ahí mismo, entonces, es lo que acaban de responder, ¿verdad? Entonces, claro, eso tiene que ver con el potencial de reducción estándar. Dice, ¿qué le pasa al hierro sólido o al cobre sólido en contacto con el aire? Se oxidan, ¿no es así? Se oxidan las verjas que son de hierro y ciertos, por ejemplo, ciertos artefactos que utilizamos en la cocina, ustedes ven que al cabo del tiempo se oxidan. O ciertas esculturas, no sé, que tengan, usted ve que se le pone esa pátina, ¿verdad? Esa película verduzca, que quiere decir que se ha formado un óxido de cobre. Pero como, claro. Por ejemplo, profesor, sería como, por ejemplo, la Estatua de la Libertad. Exacto, la Estatua de la Libertad. Acuérdense que eso fue un regalo que le hizo Francia, ¿verdad? A Estados Unidos, la Estatua de la Libertad, hecha por un escultor francés. Entonces ustedes ven, y también ya les dije, los techos de estos edificios en Estocolmo. Si ustedes van a Estocolmo, ustedes van a ver que los techos son como de un color verduzco. Y también eso lo vi en Praga, en la República Checa. Entonces esas dos ciudades sobre todo vi esa, pero también hay ciudades españolas que también tienen esa característica, ¿verdad? Ciertos techos de cierta, claro, el techo tiene que estar hecho de cobre, tener ese material, estar hecho de ese material. Entonces, usted, el hierro, o sea, acuérdense que el cobre ya sabemos que tiene un potencial de reducción estándar, positivo o negativo. Negativo. No, acuérdense que habíamos dicho, ahora lo vamos a retomar más adelante, pero el cobre puede ser oxidado, por ejemplo, por una disolución de ácido clorhídrico. Pero acuérdense que aquí está actuando es el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno tiene un potencial mucho mayor al del hidrógeno. ¿Se acuerdan? Porque el del hidrógeno es el que se toma como referencia. ¿Y qué valor tiene? 0. 0. Entonces, para que el cobre se oxide por la acción, vamos a decir, del ácido clorhídrico, que es un ácido cuyo poder oxidante está en el hidrógeno, ¿verdad? En el ion hidrogenoide, y vemos que no es así. El cobre no reacciona con el ácido clorhídrico. Entonces, tiene un potencial de reducción estándar positivo, pero menos positivo que en el caso del potencial estándar de reducción del oxígeno. Entonces, el hierro, lo que pasa, ustedes lo van a leer en la literatura, el hierro, por acción del agua, puede oxidarse hasta hierro 2+, o sea, hasta hierro 2+ y hasta ahí termina, pero el hierro, acuérdense que también presenta el estado de oxidación 3+, más positivo. Y si ustedes oxidan por acción del ion hidrogenoide, ¿verdad? El hierro a hierro 2+, luego ese oxígeno sigue el proceso de oxidación y podemos llegar al hierro 3+. Vamos a seguir con la... Aquí vamos a entrar entonces a un tema que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, las reacciones de desproporción o dismutación es lo mismo. Esos son dos términos que significan lo mismo. Se da cuando una especie es poco estable. ¿Qué especie? Un estado de oxidación. Es poco estable y esa especie va a tender a reaccionar, ¿verdad? Para oxidarse y reducirse al mismo tiempo, o sea, simultáneamente. Entonces, ese estado de oxidación, que en el caso aquí del hidrógeno, ¿verdad? En el peróxido de hidrógeno, es el hidrógeno. ¿Qué estado de oxidación tiene el hidrógeno? Ahí en el peróxido de hidrógeno. Acuérdense que el peróxido es como si fuera un dímero, ¿verdad? O sea, son dos oxígenos compartiendo dos cargas negativas. Por lo tanto, a cada uno le corresponde una carga de uno menos.
Y ahí el hidrógeno tiene una carga de 1 positivo. Es el oxígeno, perdón. Yo le dije el hidrógeno, ¿ah? Entonces, el oxígeno ahí, ¿qué carga tiene? Ya se lo dije. El hidrógeno ahí tiene una carga positiva, igual que en el caso del agua. ¿Qué ocurre ahí, joven? ¿Qué carga tiene el oxígeno? Ya se los dije, como si fuera un dímero, ¿ah? Dos oxígenos unidos entre sí, compartiendo dos cargas negativas. Por lo tanto, a cada uno le corresponde una carga de uno menos. Eso también pasa con el disulfuro. Ya están estudiando los aminoácidos en bioquímica. Sí, profesor. Y ven que algunos aminoácidos, ¿cuáles son esos aminoácidos que contienen el ion disulfuro? La cisteína y Exactamente. la Sí. metionina. Exactamente. Esos son aminoácidos que contienen ese anión disulfuro, que también es análogo a lo que es el peróxido, porque en este caso, acuérdense que el azufre está por debajo del oxígeno en la tabla periódica. Entonces son dos azufres, un dímero de azufre compartiendo dos cargas negativas. Por lo tanto, a cada uno le corresponde una carga uno menos. Es lo mismo que en el caso de esos aminoácidos. Entonces, en este caso, ustedes ven, han utilizado en un laboratorio el peróxido de hidrógeno puro, un envase, ella viene embotellada o almacenada en botellas de color negro, ¿va? ¿Y a qué concentración saben que se encuentra ese peróxido de hidrógeno cuando se compra comercialmente? Y tiene que estar bien sellado, o sea, libre de la exposición de la luz y bien sellado. A 30% volumen. O sea, esa es la concentración máxima en la que se produce comercialmente el peróxido de hidrógeno. O sea, es una disolución de agua, pero al 30%. Ya eso le cae una gota y le abre un hueco en la piel. Porque acuérdense que es un agente oxidante. Acuérdense que es lo que vulgarmente se llama el agua oxigenada, que antes se utilizaba para limpiar las heridas de las bacterias. O sea, eso se colocaba, usted sabe que unas burbujitas, porque estaba comiéndose, así decían, oxidando a la bacteria, esos microorganismos, para desinfectar la herida. Pero ya eso se sabe que hoy es contraproducente. Ningún médico le va a recetar, le va a indicar, no recetar, sino le va a indicar que se ponga en una herida peróxido de hidrógeno. Ya eso no se hace. Pero, claro, ese peróxido de hidrógeno, como es esa descomposición, porque es una descomposición en la cual se le llama desproporción o dismutación, porque él se va a reducir a oxígeno 2 menos, o sea, formando agua, y a oxígeno 0, oxígeno elemental. Pero eso lo hace de manera espontánea. Entonces, quizá usted dice, tengo una disolución, esa concentrada al 30%, pero eso al cabo del tiempo va a ir disminuyendo, porque es un proceso espontáneo en la cual se va a oxidar y a reducir, y al finalmente ahí lo que le va a quedar es agua, porque el oxígeno es gaseoso, y entonces le va a quedar solamente agua. Por eso que esas disoluciones de peróxido de hidrógeno no son estables termodinámicamente hablando, y al cabo del tiempo se van a ir, va a ir disminuyendo su concentración. Entonces, ahí entonces se le escribe lo que es la reacción de reducción, ¿ya? La semirreacción de reducción, formando el agua, y en la reacción de oxidación, ¿verdad? Formando el oxígeno. Entonces ahí encuentran los valores de los potenciales. ¿Por qué los valores de los potenciales son importantes? ¿Alguien que me explique de esas dos semirreacciones? Porque no puede decir si la reacción puede ser espontánea o no espontánea. Exactamente, muy bien. ¿Cómo se llama este?
El- es el joven. Ay, se me ha ido. Sí, es el hombre. Ay, se me ha ido el nombre. Usted es el que me preguntó por el alemán, ¿no es así? Sí, Isaac Cisneros. Isaac, el nombre, exacto, el nombre hebreo, Isaac. Sí, Isaac, el apellido es Cisneros. Cisneros, exacto, ya me acordé de usted, sí. Entonces, claro, es para determinar si la reacción es espontánea, porque acuérdense que, ¿cuál es la especie que se reduce? ¿Cuál es el potencial ahí que nos indica la reducción? Es el de peróxido de hidrógeno a agua, ¿no es así? Que es el 1,776 voltios. Entonces, para determinar el delta E se escribe ese primero, menos el potencial de la especie que se oxida, que es la misma, el peróxido de hidrógeno se oxida a oxígeno elemental es 0,682. Entonces, la diferencia de esos dos potenciales, si es mayor a cero, entonces nos indica que el proceso es espontáneo. Entonces, no es un proceso que ustedes van a controlar, sino que se va a dar de manera natural. Entonces, ahí lo dice, para tal que haya reacción, ese potencial de reducción estándar tiene que ser mayor al potencial de reducción de la especie que se oxide. Muy bien, vamos a seguir. Profe, Dígame. entonces, también eso, el potencial, si es mayor a cero, nos indica, en el caso del 1,7, nos indica que la reacción se desplaza hacia la formación del producto. Exacto, o sea, hacia la formación de peróxido de hidrógeno, de agua y de oxígeno. Claro. O sea, la reacción se va a desplazar hacia la formación de los productos. Muy bien. Sí, eso es lo que ocurre. Entonces vamos al proceso contrario que ya lo habíamos explicado, pero a grandes rasgos. El proceso opuesto, y que ahora lo vamos a ver con los diagramas de Frost, y que ustedes eso lo van a hacer, hay preguntas en las prácticas y le puede venir un problema sobre diagramas de Frost para que ustedes hagan, ¿verdad? Entonces, un diagrama de Frost, acuérdense que es un diagrama termodinámico que nos muestra, grafica lo que es el producto del número de electrones, ¿ya? Intercambiado por el potencial de reducción estándar versus el número de oxidación. Acuérdense que ese producto de N por el potencial de reducción estándar es proporcional ¿a qué? ¿Cisnero? ¿Isa? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ese producto del número de electrones intercambiado N, ¿verdad? Por el potencial de reducción estándar, ¿a qué es proporcional? Al cambio de energía libre de Gibbs, ¿verdad? Eso es lo que nos determina la termodinámica, ¿verdad? Qué tan estable o qué tan inestable es ese número de oxidación. Entonces, eso lo vamos a ver clarito en los diagramas. Entonces, claro, estas son las reacciones opuestas a las de desproporción, en donde un elemento en dos estados de oxidación diferentes reacciona y dan un estado de oxidación intermedio de los dos de partida, el cual corresponde al estado de oxidación que es el más estable termodinámicamente hablando. Y aquí entonces le ponemos el caso de una reacción de descomposición de una sal, ¿verdad? De una sal que contiene el nitrógeno en dos estados de oxidación del nitrógeno que no son los más estables. En este caso es el nitrito de amonio. ¿Cuáles son esos dos estados de oxidación? Porque ahí no los dice. ¿Cuáles son esos dos estados de oxidación? -3 y +3. Exacto, 3 menos y 3 más, ¿verdad? 3 menos en el caso del ion, del catión amonio, ese catión poliatómico, y 3 más, en el caso del ion, del anión nitrito, del oxoanión. Entonces, cuando se aplica calor, inmediatamente eso se va con proporcionar esos dos estados de oxidación, el 3 menos y el 3 más, a cero. Se forma nitrógeno más agua.
Esa sería la reacción. Esa sería la reacción con proporción. Entonces haría un solo estado de oxidación, que es el más estable, que es el 0. Entonces ahí le están escribiendo nuevamente las semirreacciones de reducción y la de oxidación. La primera es la reducción de 3 más a 0 y la otra es de oxidación porque va de 3 menos a 0, haciéndose más positivo. Acuérdense que todo es relativo porque 3 menos es un número más pequeño que 0. Entonces ahí es el caso de la oxidación. O sea, va hacia un número de oxidación más alto. Entonces esas serían las dos. Eso lo tienen que hacer, ese sería el pan de cada día en los problemas que vayamos a hacer, escribir esas reacciones, porque acuérdense que cuando el joven Howe hizo el problema para determinar un potencial de reducción, problema a partir de otros dos conocidos, ¿qué él tuvo que hacer? ¿Se encuentra Howe en clase? Sí, profesor. ¿Qué usted hizo? Plantear las semirreacciones para saber cuál fue la cantidad de electrones que se intercambió. Exactamente. Entonces, muchas veces esas son reacciones que involucran, o sea, porque ahí usted no va a denotar de manera directa el estado de oxidación. ¿Se acuerda cuando ustedes en primer año balanceaban las reacciones por el método, ese sería del ion electro, a ver, ¿cómo que se le llama el método? En medio, sería el ion electrón en medio ácido básico, donde ustedes van a escribir, o sea, va a balancear, o sea, no, como ese elemento está combinado con el oxígeno o el hidrógeno, eso lo tiene que tomar en cuenta. Entonces, claro, lo que ustedes tienen que tener al final, o sea, balanceado es el número de electrones, o sea, la carga, como el número, la carga, no el número de electrones, sino la carga, y también un balance atómico. Tiene que tener igual cantidad de átomos de cada elemento, tanto del lado de los productos como del lado de los reactivos. Eso es lo importante en estas reacciones. Entonces, acá, al final, dice, como es en estado sólido, no se pueden utilizar los potenciales de la tabla, porque ellos han sido determinados en disolución acuosa. Por eso que no podemos aquí manejarnos con la llamada ecuación Nernst. Entonces, el caso de la otra sal, que es con el nitrato, no con el nitrito, ahí el producto va a ser el óxido de nitrógeno 1. O sea que ahí va a comproporcionar no a 0, sino al estado de oxidación 1 más. Igualmente, ahí le están escribiendo la reacción, la semirreacción de reducción al óxido de nitrógeno 1 y la reacción de oxidación también a ese producto, pero a partir del ion amonio. Ahora vamos a ver los diagramas de Latimer. Esos son bien importantes, los diagramas de Latimer, porque solamente a veces haciendo una visualización del diagrama, ustedes pueden determinar cuándo una reacción desproporciona. Lo vamos a ver ahora para el caso del oxígeno en el peróxido de hidrógeno y vamos a ver cómo uno visualiza eso de manera rápida en un diagrama de Latimer. Este diagrama, acuérdense, como un elemento se puede presentar en diferentes estados de oxidación. Entonces, claro, uno va de un estado de oxidación a otro a través de una semirreacción redox. Entonces, claro, este diagrama es una forma de representar estos potenciales de reducción de un determinado elemento a un pH determinado. Es decir, ya sea en un medio ácido o en medio básico, porque cambian los valores. Entonces, siempre van a partir del estado de oxidación más positivo y van hacia el estado de oxidación menos positivo, o sea, en el sentido de la reducción. Y van colocando los correspondientes potenciales. Entonces, ahí le están diciendo, hay muchas especies que según el pH están en una u otra forma. Acuérdense que en química analítica eso es el pan de cada día cuando ustedes hacen sus diagramas de distribución de especies. Sus diagramas de distribución de especies dependiendo del pH. Por ejemplo, en el caso del ácido fosfórico es el que existe en medio ácido, pero en el medio básico está el ion fosfato. O sea, se encuentra desprotonado.
Entonces se ordenan las especies, como les decía, desde el estado de oxidación más alto al más bajo, o sea, en el sentido de la reducción. ¿Alguna pregunta sobre estos diagramas de Latimer? Entonces aquí tenemos ejemplo, ¿verdad? Yo les voy a mandar, yo tengo eso en el anexo del folleto. Entonces aquí está para el fósforo, ¿verdad? El diagramas de Latimer está en inglés para el fósforo, ¿verdad? Tanto en medio ácido como para en disolución básica, ¿verdad? Medio ácido o medio básico. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, ¿podría repetir eso que dijo que los diagramas de Latimer se utilizaban para visualizar sobre cuando una reacción desproporciona? ¿Estoy en lo correcto? Claro, eso vamos a visualizarlo ahora. Ahora lo vuelvo a explicar, porque lo vamos a ver con el caso del oxígeno, del peróxido de hidrógeno, que es que veíamos como ejemplo de una reacción de desproporción, ¿verdad? Entonces, para eso, pero también puede ocurrir para otros casos, pero vamos a hacerlo con ese para que le quede claro. Entonces, aquí es importante, hay preguntas, lo voy a retomar. Ana Barrios, ¿no? Ana, ¿quién me habló? Ana, ya se me... ¿Qué? Hernández Alexander. Hernández. ¿El nombre es? Alexandra Hernández. Sí, ahora lo vamos a retomar. Pero miren que aquí hay preguntas. Dice, ¿cuáles especies son oxidantes? Entonces, para que sean oxidantes, ¿cómo tienen que ser sus valores de potenciales? Para que esa especie actúe como un agente oxidante. ¿Tienen que ser muy positivos o pocos positivos? Muy positivo. Exacto. Entonces ven que ahí la mayor parte son negativos. Entonces ahí, por ejemplo, el ácido difosfórico SH4P2O6 es el que tiene un potencial de 0,36. Todos los demás pares redos tienen potenciales de reducción negativo. Entonces, ¿cuáles especies son reductoras? Es todo lo contrario, ¿ah? Entonces, por lo general, esas especies van a actuar como especies reductoras. Entonces, ¿en qué medio? Ácido o básico. Entonces, tienen que determinarlo. Pero ahí, los potenciales son negativos tanto en medio ácido como en medio básico, con excepción del ácido difosfórico al ácido fosforoso, H3PO4, que es de 0,38 voltios. Entonces, ¿qué especies son inestables y desproporcionan? Entonces, ahí, siempre que ustedes, como yo les decía, claro, siempre si un potencial que está hacia la derecha de uno de referencia es más positivo que el que está contiguo a la izquierda, entonces esa especie que está a la izquierda va a desproporcionar. En el que está a la derecha de él y el que está hacia la izquierda. Entonces eso lo vamos a ver más, el ejemplo más nítidamente con el caso del oxígeno, ¿verdad? El diagrama de Latimer del oxígeno. Entonces es correcto poner hidrógeno fosfito, ese ion, y dihidrógeno, ahí sería H2 hipofosforoso en medio básico. No sé cómo se diría ese, H2PO2, ¿verdad? El anterior era el ion hidrógeno fosforoso, ¿ah? Entonces es correcto porque ya veíamos, o sea, eso va a depender de los pK, porque acuérdense que esos son los diagramas de distribución de especies según el pH que estudiaron en química analítica. Aquí no lo vamos a hacer, no lo vamos a complicar porque ese es un tema de química analítica. Pero claro, a veces estas especies que están protonadas no tienen sentido escribirla en forma protonada porque en medio básico es todo lo contrario, van a existir desprotonadas. Entonces, eso es para que lo tengan presente. Aquí tenemos el del manganeso, ¿eh?
Mira, aquí del manganeso sí lo podemos ver, por ejemplo. Bueno, vamos a verlo en el caso del oxígeno. Ya ustedes van a ver que hay otros ejemplos en el que el potencial, o sea, solamente visualizando los potenciales, nosotros podemos decir si la especie es inestable a la desproporción. Este es el del manganeso, este es el del bromo, ¿va? Vamos a ver ahora el de los halógenos. Este es el del bromo, este es el del yodo. Todo eso no se lo tienen que aprender de memoria, acuérdense, eso son información que le va a suministrar un problema. Este es el diagrama de Latimer del cloro. Y este es el del oxígeno, que es el que nos interesa. Entonces, si ustedes ven en disolución ácida, que lo estudiamos, ¿qué ocurre con ese potencial de reducción que va del peróxido de hidrógeno al agua? Comparado con el que está a la izquierda, que es del oxígeno al peróxido de hidrógeno, que es 0,695. ¿Cómo es? ¿Menos positivo o más positivo? Joven, 1,76 es más positivo que 0,695. Cuando eso ocurre y usted lo visualizan en un diagrama de Latimer, entonces esa especie, que es el peróxido de hidrógeno, va a desproporcionarse tanto dando agua, como en la especie que está hacia la derecha, y dando oxígeno, que es la especie que se encuentra a la izquierda. Eso también lo podemos demostrar matemáticamente hablando, ¿ya? A través de las semirreacciones y haciendo un delta. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos los problemas. Entonces, eso usted puede visualizar de manera rápida, ¿verdad? Si la especie es inestable a la desproporción. Entonces, aquí lo que se le están dando son los potenciales. Así viene lo de los halógenos, ¿verdad? Dice los potenciales de reducción estándar de los halógenos, ¿verdad? En este caso, siempre la reducción, siempre se escribe en el sentido de la reducción del halógeno en forma elemental a el ion haluro. Son mayores a 0. Por lo tanto, ellos son oxidantes. Todos los halógenos en forma elemental son oxidantes. Pero ahí le están ordenando ese poder oxidante en forma decreciente. ¿Cómo ustedes justifican eso? La electronegatividad. Claro, porque claro, el poder oxidante le está diciendo que esas especies se van a reducir para quedar como el ion haluro o halogenuro. Entonces, claro, eso va a depender de la electronegatividad. El flúor es más electronegativo y de menor tamaño, por lo tanto le va a ser más factible, tenemos ganar un electrón. Y el poder reductor entonces es todo lo contrario. Jóvenes, voy a tener que parar un momentito, que voy a abrir el estacionamiento. ¿Oyeron? Jóvenes. Ok, profe. Sí, voy a abrir el estacionamiento que está llegando mi hermana. Entonces, y regreso.
hermana.
Seguimos, jóvenes, disculpen ustedes, pero sí. Entonces, claro, el poder, ¿me están escuchando? Sí, profesor. ¿Están viendo la pantalla? Sí, también. ¿Mm? Sí se ve. Sí. Entonces, claro, el poder reductor es a la inversa. El mayor poder reductor lo va a presentar el yoduro y el menor sería el ion fluoruro. Entonces, claro, ya ustedes saben que es menos electronegativo, o sea, va a tender a perder más electrones. ¿Por qué? Porque va a tender a perder más electrones con mayor facilidad. El ion yoduro. Porque tiene menor atracción a los electrones que el flúor. Claro, por el tamaño, ¿verdad? El tamaño ahí es mayor. Acuérdense que el tamaño importa. Entonces aquí el tamaño del ion yoduro, acuérdense que es el que está más desplazado hacia abajo en el grupo 17. Entonces, ahora, claro que si ustedes también, además de ese proceso de reducción del halógeno al aluro, al ion aluro, halogenuro, también tenemos otro. Por ejemplo, en este caso del HXO, ¿cómo lo dirían en forma generalizada? Ese sería el hidrógeno, ¿qué? O el ion hipo, o sea, sería, porque cuando lo llamamos por el nombre sería el ácido hipoclorito, ¿verdad? El ácido hipoclorito, el ácido bromito. Entonces, alito, ¿verdad? El hipoalito. Entonces, ese potencial de reducción de estándar del hipoalito al halógeno, porque ahí, claro, el halógeno, ¿en qué estado de oxidación se encuentra? En el hipoalito, en el ácido hipoalito. ¿En qué estado de oxidación se encuentra? Uno más, ¿no es así? En el estado de oxidación, uno más. Acuérdense que los halógenos pueden tener estado de oxidación 7 más, que es en el ácido ¿qué? Peralato, ¿no es así? Peralato, por ejemplo, en el ácido bueno, es que yo le estoy llamando, está mal, porque cuando ya se combina con el hidrógeno, la terminación ato cambia a ico, ¿verdad? O sea, sería el ácido perclórico. Entonces ahí sería, en el caso del hidrógeno, hipoalito, ¿verdad? El hidrógeno hipoalito. O sea, denotando ahí es el oxoanión, ¿verdad? XO, donde el estado de oxidación del halógeno está en estado de oxidación 1 más. Pero acuérdense que también puede estar en estado de oxidación 3 más, que ya no sería en el hipoalito, sino en el alito, ¿verdad? En 3 más, luego en el 5 más, en el alato, y en el 7 más, en el peralato. Ya cuando se encuentra combinado con el hidrógeno, acuérdense que las terminaciones cambian, la de ato por ico, ¿verdad? Y las de oso por ito. Entonces son oxidantes al igual que en el caso de los halógenos. Pero miren lo que les dice ahí, el poder oxidante varía así, ¿verdad? De esa forma. Pero ahí le ponen que el HIO tiene un potencial de reducción más bajo, debido, como lo dijeron muy bien arriba, por su menor electronegatividad, en el caso que en ese caso sería el yodo, pero acá sería ya el ion ese, el hipoyodito. Pero le dicen que a pesar de que la reacción ocurre, entonces él es poco estable, ¿eh? Es poco estable y desproporciona. Ya ustedes saben, si desproporciona, cambia ese estado de oxidación 1 más a otros 2 estados de oxidación que serían los más estables. Entonces también ahí le están dando el potencial de reducción estándar del hipo
sería del del peralato al alato, del peralato al alato, en donde el bromo tiene el valor más alto del esperado. ¿Por qué el bromo tiene el valor más alto del esperado? Acuérdense que ya el bromo está en el periodo 4. Entonces, en ese caso, involucra ya el llenado de los orbitales 3D que están en el bloque D. Entonces, acuérdense que el bromo sigue en número atómico a todos esos elementos que le preceden en los elementos del bloque D, que a veces se le da el nombre de elementos de transición. Entonces, ¿qué provoca ese llenado interno? Porque es en los niveles más internos de los orbitales 3D. ¿Quién me lo explica? ¿Cómo se llama ese efecto? Es el efecto de apantallamiento. Claro, es como nosotros veíamos más bien, no, se debe al poco apantallamiento, ¿verdad? Muy bien, Cisnero, al poco apantallamiento que determinan esos electrones en ese subnivel 3D. Pero acuérdense que ahí, al estar poco apantallado, tenemos esos electrones, ¿verdad? Para que el bromo, pues, entonces se pierdan porque el valor más alto del esperado, bueno, aquí el valor más alto del esperado quiere decir que tiene, o sea, primero, tenemos que tener en cuenta que aquí el halógeno se está, en el sentido de la reducción, se está reduciendo de 7 más a 5 más, ¿verdad? Entonces, claro, el valor del potencial más alto del esperado es porque ese proceso de reducción sería más susceptible de realizarse en términos termodinámicos. O sea, que es más oxidante. Quiere decir que tiende a reducirse, ¿verdad? A reducirse al bromato. En este caso, al bromato. Entonces, ahí le están diciendo, claro, que es porque la carga nuclear efectiva aumenta. Porque ya sabemos que cuando la constante de apantallamiento se hace menor, porque ese efecto de apantallamiento, en este caso de los electrones, en los orbitales 3D no es tan efectivo, entonces ellos van a sentir una mayor atracción por parte del núcleo. Al sentir una mayor atracción por parte del núcleo, entonces, claro, esos electrones que van a entrar para el reducirse, entonces se va a hacer más efectivo. Entonces, si él se está reduciendo es porque la otra especie la va a oxidar más fácilmente en términos termodinámicos. No sé si me entienda. Acuérdense que eso es frente a otra especie. Entonces, lo que le están diciendo, si la carga nuclear efectiva aumenta, claro, él va a tender a atraer los electrones, o sea, a ganar en un electrón para reducirse más fácilmente. ¿Y por qué esa carga nuclear efectiva se ve aumentada? Porque el efecto de apantallamiento que van dentro de lo que es la constante de apantallamiento se ve reducido. Y por eso entonces que es más... Pero que acuérdense que tanto la termodinámica, una reacción tiene que estar tanto favorecida termodinámicamente como cinéticamente para que se dé. Pero esta reacción, como es lenta. Entonces cinéticamente. Por eso que no se da fácilmente. Sí, ahora ya llegamos a lo que es el diagrama de Frost, ¿verdad? Entonces, el diagrama de Frost, entonces el potencial se da en función del estado de oxidación. Ahí lo ven. Entonces, claro, si ya ustedes saben la relación de delta G estándar es igual a menos NF por el potencial de reducción estándar. Por eso que yo les decía y que me contestó muy bien Cisnero, que ese potencial es proporcional al... Profe, fue el compañero Howe, no fui yo. ¿Cómo? Que fue el compañero Howe. Ah, ya fue el compañero Howe, no, sí. No importa, igual ustedes lo dijeron, ¿verdad? Entonces que el potencial ese de reducción estándar es proporcional
al cambio de energía libre de GIS estándar. Por eso que el proceso se da más fácilmente. Y ahí se lo están señalizando, que la especie con el potencial de oxidación más bajo es el que está más hacia abajo, entonces es el más estable. Ahí está en inglés, ¿verdad? El estado de oxidación, most stable, es el más estable. Entonces, claro que hacia abajo en esa flecha le están diciendo que hay un incremento en la estabilidad termodinámica. Hay un incremento, ahí lo están. Increasing stability, incrementando la estabilidad hacia abajo, donde da un potencial, claro, un producto de NE que es proporcional ¿a qué? A un cambio de energía de libre de GIS que sería más negativo cuando nos desplazamos hacia abajo. Entonces, aquí lo que le están diciendo, claro, que la inclinación de esa recta que conecta dos estados de oxidación, o sea, un parredo, mientras mayor sea esa pendiente, el potencial de reducción estándar de la semireacción es mayor. O sea que cuando nosotros obtenemos esa pendiente, ¿verdad? Que sería la diferencial de las Y, o sea, de la ordenada, o sea, el producto de N por el potencial estándar de reducción entre el delta de los estados de oxidación de esas dos especies que conecta el parredo. Entonces eso nos daría el potencial. Y con eso ustedes van a jugar haciendo sus diagramas de Frost. O sea, yo les doy una serie de información y ustedes con esa información hacen su gráfico. Por lo tanto, desde hoy les digo que el día del examen que tienen que llevar lápiz y regla. Si pueden llevar hoja milimetrada para que se le haga más fácil, la pueden llevar. Entonces, mientras la pendiente es más grande, la línea es más vertical, o sea, esa tiene mayor pendiente, y el potencial de reducción estándar es más grande. Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio para el oxígeno, ¿eh? El diagrama de Frost del oxígeno. Vamos a hacerlo para el medio ácido y no para el medio básico, que es el medio ácido está en azul, las líneas, ¿verdad? Entonces, aquí me están dando dos potenciales. El potencial de reducción estándar del oxígeno al peróxido, que es 0.7. ¿Ya? 0.7. Y el potencial de reducción estándar del peróxido de agua, que es 1,76. Entonces, ¿qué hago yo? Mire, que por ninguna razón ahí me están dando el del agua, del peróxido, perdón, me están dando el... Sí, menos 2,46, sí. Sí, ahí me están dando del peróxido de hidrógeno a agua y del oxígeno al peróxido de hidrógeno. Pero, ¿qué pasa si yo quiero conocer? Bueno, aquí el que están determinando, o sea, nos están dando el diagrama de Frost, ¿verdad? Y nosotros tenemos que determinar el que está allá arriba, del peróxido de hidrógeno al agua, ¿verdad? Eso es lo que estamos comprobando aquí. ¿Qué pasa? Si yo tengo el diagrama de Frost que me lo están dando, así como está ahí, y me piden la información esa que yo les dije, porque ya claro, con esa información yo puedo hacer el diagrama de Frost, que eso mejor se lo explico la otra semana que tenemos el tablero, porque va a ser muy complicado utilizando el tablero el OpenWare. O sea, más fácil es estar presente. Entonces, pero aquí, si nos dan ese gráfico y yo quiero conocer ese potencial de reducción estándar del peróxido de hidrógeno al agua, yo me voy a la línea que conecta esas dos especies. Entonces, claro, lo que voy a hacer es obtener la pendiente. O sea, voy a hallar el delta Y, que es la diferencial, ¿ya? de esos dos, del producto de N por el potencial de reducción estándar, que sería menos 0.7. Bueno, lo puedo hacer de dos formas. Siempre, claro, lo vamos al de mayor, que sería menos 0,7 a menos, pero daría el mismo resultado. Entonces, ahí lo estamos haciendo de menos 2,46 menos 0,7, porque intersecto, ¿verdad? Interpolo y conecto
esos dos puntos, o sea, donde aparecen esas dos especies, al eje de las Y. Entonces hago la diferencial de menos 2,46 menos 0,7 y me da menos 1,76. Pero en el mismo sentido lo tengo que hacer cuando encuentro la diferencial en el eje de las abscisas, o sea, del número de oxidación. Entonces sería, como yo tomé primero la cantidad de menos 2,46, esa es la cantidad que voy a tomar primero como número de oxidación, menos 2. Entonces menos 2 por menos 1 da menos 1. Entonces si usted divide menos 1,76 entre menos 1, le da este potencial positivo, que es el que está aquí, el que yo les di. Entonces, en el examen yo le puedo preguntar, dar el diagrama y ustedes tendrían que calcular ese potencial estándar de dos especies cualquiera. Bueno, el del caso del agua es sencillo porque solamente abarca 3 estados de oxidación. El del oxígeno, perdón. Pero hay elementos que tienen más estados de oxidación y es más complejo. Entonces, aquí, en esta serie de diagramas, entonces, le están explicando, claro, que cuando hay una mayor pendiente, el potencial de reducción estándar es más alto. Ahí le están diciendo higher standard potential cuando hay mayor pendiente. Si la inclinación es menor, entonces el potencial estándar es más bajo. Entonces, según en la dirección, si el estado de oxidación se hace más alto o más bajo, entonces la especie se oxida o la especie se reduce. Y luego sí es importante porque dependiendo... visualizando el diagrama de Froh, ustedes pueden ver cuando la especie desproporciona. Así cuando visualizaban el diagrama de Latimer y el potencial de reducción estándar a la derecha de uno de referencia es más positivo que ese, entonces sabíamos que desproporcionaba o dismutaba. Entonces acá visualizando el diagrama podemos ver fácilmente. Entonces en ese caso que esa especie cuya energía libre de Gibbs es más positiva, entonces claro va a desproporcionar a las otras dos especies donde usted la conectan a través de ese triángulo. Y claro, eso va a ocurrir porque así él va a disminuir su energía libre de Gibbs, se va a hacer menor ahí en el punto medio, ¿verdad? De esa recta que conecta a los otros dos estados de oxidación más estables. Claro, ahí no se confunda, porque si usted lo visualizan así, de repente dicen que el que está el más estable, no, pero visualícenlo de esa forma, como que cuando lanzan esos dos estados de oxidación, que es donde desproporciona, lanzan una línea y en el punto medio, casi de esa línea que conecta esos dos estados de oxidación, queda esa especie por arriba, que es lo contrario cuando la especie va con proporcionar. Lanzan una línea, esa entrecortada, pero ese punto medio, o sea, no es punto medio, sino que el estado de oxidación que está en medio de los otros dos queda por debajo, ¿verdad? Queda por debajo, no por arriba. Entonces, claro, eso nos va a indicar que la especie, que es como si fuera una media, va a comproporcionar haciendo que disminuya, que haya un cambio en la energía libre de Gibbs. Es lo que le dice esos diagramas. Y lo puede visualizar fácilmente cuando conectan. Por ejemplo, en el caso del manganeso, miren, ven que el manganeso 2 más, manganeso 3 más y el manganeso 4 más, cuando lanzan esa línea, bueno, ahí la línea azul no es que están tirando, sino es que una es en medio básico y otra es en medio ácido. Ahí visualizan, por ejemplo, que del manganeso al manganeso 2 más tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, ¿cómo va a ser ese potencial de reducción estándar? Negativo. Negativo, porque ya sabemos que esa inclinación nos mide la magnitud de ese potencial de reducción estándar. Pero si ustedes visualizan el manganeso 2 más, el manganeso 3 más y el dióxido de manganeso, donde el manganeso está en estado de oxidación 4 más, ¿qué ocurre ahí? No puede ser que el manganeso 3 más, que está por arriba, ¿qué va a pasar con él? Va a dismutar
¿Va a desproporcionar o va con proporcionar? Desproporcional. Va a desproporcionar, ¿verdad? Ese estado de oxidación manganeso 3 más, ese estado de oxidación es raro del manganeso, entonces él va a dismutar o a desproporcionar a manganeso 2 más y a manganeso 2 más y a manganeso 4 más en forma de dióxido de manganeso. Entonces ahí lo pueden visualizar fácilmente. Igual en el caso del cloro, ¿dónde ustedes pueden visualizar una con proporción? Sería en medio básico. ¿Cómo? En el clorato. Exacto. El clorato ahí en medio básico es un estado de oxidación más estable que en el caso del perclorato y del clorito. Entonces puede ser que el ion perclorato y el ion clorito con proporcionen al clorato, donde el estado de oxidación sería 5 más. Ahí se puede ver, ¿no? Ahí tendríamos que tirar la línea. Pues Y vemos, una pues, consulta. dígame. Entonces se podría decir que el clorito desproporciona. No, sería, ya sé, a clorato, porque está por arriba, ¿no es así? Sí. El clorito, entonces todo lo contrario, desproporciona a ion clorato y ion hipoclorito. Muy bien. Es la inversa, ¿verdad? Entonces lo pueden ver fácilmente a través de los diagramas. Pero en el examen, ustedes van a jugar, a giocare con toda esta información. Entonces, por eso tanto, tienen que estar clarito en todo, porque ustedes van a jugar. Es como un juego químico, claro, inorgánico. No es difícil, solamente tienen que seguir ciertas normas. Usar su calculadora, usar sus reglas y se van. Claro, tienen que tener el dominio de los conceptos, porque si no los dominan a ustedes. Y para eso tienen que tener práctica. Muy bien. Y aquí tienen otros los diagramas, ¿verdad? Aquí del cloro, o sea, el mismo que veíamos, pero acá tenemos el de los halógenos, pues. Yodo, bromo y cloro. Claro, el flúor es un caso especial. Y aquí tenemos este que no lo vamos a explicar, pero solamente yo quiero que me digan algún. Esto lo vamos a explicar en los siguientes capítulos sobre la estabilidad de los elementos de transición. Pero ¿cuáles ustedes creen ahí que serían los más estables? Los estados de oxidación de estos metales de transición. Por ejemplo, del cromo. ¿Cuál sería el estado de oxidación más estable del cromo? Es el verde. El +3. Exacto, no me diga +3. Ahí aunque está +3, yo siempre, porque claro, esto yo lo he obtenido de una bibliografía, pero es más recomendable utilizar como es una carga, el signo después del número, es 3 más, ¿verdad? Ese es el estado de oxidación más estable para el cromo. Por lo tanto, siempre esas disoluciones de cromo 6 más en forma de cromato y dicromato, ¿cómo serán? ¿Es un agente oxidante o un agente reductor fuerte? Son agentes oxidantes fuertes. O sea, cuando yo tengo una disolución de cromo 6 más, va a tender a reducirse, ¿verdad? A cromo 3 más. Por ejemplo, no han hecho esa reacción del volcán del dicromato de amonio. Cuando ustedes hacen esa reacción de descomposición del dicromato de amonio, ¿qué se forma ahí? ¿Qué se forma? Él se va a reducir, ¿verdad? De óxido a óxido de cromo 3.
que es un polvo de color verde. Y claro, esa es una reacción explosiva porque ahí que se está formando. Si contiene amonio, ¿qué se puede formar? Nitrógeno. El nitrógeno, que es un gas. Entonces, es como un volcán porque simula la expulsión de lava. La lava va a ser, claro, el óxido de cromo 3 que sale y que lo empuja el nitrógeno que se forma hacia arriba y se va desbordando, como si fuese un volcán. Y claro, ahí también se forma vapor de agua. Entonces, pero para el caso del cobre, miren que el cobre es un caso, es el de color como un fucsia. ¿Qué estado de oxidación sería el más estable? ¿Qué caso se da para el cobre? Uno más. Que ese es el más inestable, ¿verdad? Entonces podemos decir que el cobre 1 más dismuta o desproporciona a cobre elemental y a cobre 2 más. Sí. Exacto, sí, porque ahí lo pueden visualizar. El estado de oxidación más estable del cobre es el cobre 1 más. Entonces, claro, él va a dismutar a cobre elemental 0 y a cobre en estado de oxidación 2 más. Y así sucesivamente. Pero esto lo vamos a estudiar con más detenimiento cuando veamos los metales de transición. Ahí estamos comparando. Aquí se lo pueden ver más fácilmente que el cromo 3 más es el estado de oxidación más estable. No así para los otros dos elementos que están más abajo en la tabla periódica. ¿Cuál es el estado de oxidación más estable para el wolframio? 6 más. Exacto, todo lo contrario. Entonces eso tiene su explicación, pero que lo vamos a estudiar en su momento. Entonces, claro, él va a actuar es como un agente reductor, ¿verdad? El wolframio en estado, ahí en forma de ese óxido de wolframio 6 más, claro, va a actuar como un agente reductor en una reacción química. Aquí tenemos para los calcógenos, ¿verdad? Los elementos del grupo 16. Y aquí ven varias que lo vamos a estudiar más adelante. Ahí están viendo que el ion, por ejemplo, bueno, ahí sí, estamos viendo, por ejemplo, el caso del estado de oxidación 2 más, ¿verdad? ¿Qué pasa con el 2 más? Del azufre, que es el rojo. El rojo, sí. No, el rojo no como él, porque el rojo es el oxígeno, ¿verdad? Es como un rosado. ¿Qué pasa con el azufre 2 más? Sufre una con proporción. Exacto, se obtiene con proporcionando el azufre 0, ¿verdad? Y el azufre 3 más. 3 más, pero no es ese el caso. Nosotros vamos a ver es otras reacciones, ¿verdad? Otras reacciones que a usted también le va a tocar investigar, ¿verdad? Vamos a verlo. Para terminar ya, yo creo que podemos terminar. Sí. Dígame. Sí, yo tengo una pregunta. En cuanto a los diagramas de Latimer, si se puede saber cualitativamente qué especie tiende a desproporcionarse, mi pregunta es si también se puede saber qué especie tiende a comproporcionarse sin tener que ver el diagrama de Frost. Ah, buena pregunta. No mire que eso sí no. Es para las especies que tienden a desproporcionarse, pero no para el proceso inverso. Exactamente, sí. De lo que se ha visto. Acuérdense que estos temas yo nunca lo vi como estudiante. ¿Ustedes están claritos en eso? Ustedes son gente, o sea, estudiantes. En mis tiempos nada de estos temas se daban. Se daba todo muy por encima y ya esta información yo la tuve que aprender de mi parte. O sea, como profesional, porque ningún profesor, o sea, daban estos temas. O sea, muchos temas no los daban. O sea, nosotros teníamos que estudiar por nosotros mismos. Entonces les digo, antes era más difícil la carrera de química. Porque nosotros íbamos a exámenes donde, o sea, tú tenías que hacer el trabajo de estudiar tú mismo.
los profesores no te explicaban mucho, todo era como más, ellos suponían que uno tenía que estudiar más, pues. Por eso que yo les digo, ustedes que tienen más y la información era reducida porque no teníamos el internet. En ese tiempo estaban haciendo eso, no teníamos internet, no se usaban computadoras, todo era máquina de escribir. Cuando uno hacía los informes de laboratorio, si no eran a mano, tenías que usar tu máquina de escribir para hacer tus informes de laboratorio. Pero los profesores no explicaban. Entonces, claro, la pregunta muy buena es esa, porque si lo estamos visualizando para las reacciones de desproporción, entonces las reacciones de comproporción, ¿cómo se vislumbraría? Miren que no lo explican, pero podríamos investigar, ¿no es así? Podríamos investigar si hay una posibilidad, un procedimiento, visualizando ese diagrama de Latimer. Está buena la pregunta, porque usted mismo puede, acuérdense que ahí tenemos el internet con mucha información. Entonces, ya para terminar el tema, no sé si alcancemos, si no mañana lo terminamos y comenzamos con la práctica. Tipo de reacciones redo. Tenemos el ataque por ácidos, pero aquí tenemos que distinguir entre dos tipos de ácido. ¿Quién me explica más o menos a grosso modo por qué? Estarían los ácidos no oxidantes y los ácidos oxidantes. Exacto, te está leyendo ácidos oxidantes y ácidos no oxidantes. Porque lo que son ácidos no oxidantes, ¿dónde radica el poder oxidante del ácido? En el hidrógeno. En el hidrogenoide. Exacto. Pero cuando el ácido es oxidante, por ejemplo, el caso típico del ácido nítrico, el poder oxidante radica en el oxoanión, el ion nitrato. Entonces esa es la diferencia. Entonces también tenemos el ataque por bases. Porque claro, cuando pensamos en disoluciones de hidróxido de sodio, ahí la formación del hidróxido no denota ninguna reacción química. ¿No es así? Porque el hidróxido, tanto el oxígeno como el hidrógeno, está en el mismo estado de oxidación que en el caso del agua. Eso lo vamos a ver ahora. Y tenemos las disgregaciones, que son las reacciones a fusión, ¿verdad? O sea, en el estado sólido que se llevan a cabo para solubilizar una especie. Entonces, esto es bien importante en el campo en el campo minero, cuando se van a determinar metales o especies químicas en un laboratorio. Mire que yo por casi quedo trabajando en la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria. ¿Ustedes saben dónde está ubicado? Ahí donde está por el arte y oficio, donde está el Instituto Geográfico Tommy Guardia. Detrás de ahí quedan esas instalaciones, donde ellos hacen análisis químico. Hay un laboratorio de química, inclusive tenían difracción de rayos X, tenían buenos equipos ahí. Entonces ahí se hace el análisis de muestras minerales. Pero al hacer esos análisis se necesitan solubilizar muchas especies. Y para eso se utilizan estas reacciones de disgregación, ¿verdad? O a fusión. Y por último tenemos las famosas descomposiciones térmicas. Entonces aquí tenemos el ataque por ácido. Entonces tenemos los ácidos no oxidantes, donde el anión del ácido no es el oxidante. El que da la reacción redo es el ion hidrogenoide, que ya ustedes saben que como referencia, ese es el que se toma como referencia para determinar los demás potenciales. Vemos diseñando ¿cómo se llama ese diseño experimental que hacemos para determinar los potenciales redo en un laboratorio? Jóvenes. Galvánicas. Una celda galvánica. Las celdas galvánicas, ¿verdad? Las celdas galvánicas, una pila de Daniel, también se usa el concepto pila, ¿verdad? Entonces sabemos que el del hidrógeno es de 0. Entonces, ejemplo de estos ácidos sería el ácido clorhídrico concentrado o diluido, pero también el ácido sulfúrico diluido. Entonces, atacan especies con potenciales negativos, o sea, con potenciales de reducción menor a 0.
Entonces aquí tenemos ejemplos de los metales del bloque S, los metales de la primera serie de transición. Esa ST significa serie, la primera serie de transición. Acuérdense que son los que terminan en 4S 3D, ¿verdad? Donde 3D va desde 1 hasta 10 electrones, excepto el cobre. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, porque el cobre tiene un potencial de reducción estándar positivo. Entonces ahí dice el aluminio, el estaño, el zinc, el cadmio también, ¿verdad? Pero el plomo en caliente, ¿por qué? ¿Por qué a veces es necesario introducir calor? O sea, que se haga a temperatura alta. Jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Para la parte cinética. Exacto, porque acuérdense que la temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas. Entonces, claro, eso va a contribuir cinéticamente a que la reacción se dé. Entonces, porque a veces el potencial de reducción nos dice que es factible que se dé la reacción, pero cuando la realizamos es muy lenta. Entonces, aumentando la temperatura, entonces eso nos permite llevar a cabo la reacción. Entonces, bien importante eso, mire, dice. Aquí tenemos, ¿cómo se llama esas especies S2 o 3? Donde un oxígeno del ion sulfato ha sido sustituido por un azufre. ¿Cómo se llama esa especie? Tiosulfato. Tiosulfato, muy bien. Entonces, un tiosulfato en medio, ¿vea? Un tiosulfato metálico, una disolución acuosa, que es soluble, en medio ácido, ¿qué ocurre? Alguien que me lo explique. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Es una reacción de desproporción o dismutación? Porque el azufre, ¿qué estado de oxidación tiene en el ion tiosulfato? Jóvenes. Dos más. Exacto, tiene un estado de oxidación 2 más. ¿Y en el dióxido de azufre qué estado de oxidación tiene? 4 más. 4 más. Y en el azufre elemental 0. Entonces ese estado de oxidación 2 más del azufre es inestable, medio ácido y dismuta. Vamos a verlo en el diagrama de Frost, ¿verdad? Para verlo. El del azufre sería el 2 más, que en este caso dismuta a 4 más y a 0 en medio ácido. Entonces vamos a subir para ver. Del azufre, aquí está. ¿Qué ven en el estado de oxidación 2 más? Claro, ahí no está conectando, se está conectando el 2 más con el 4 más 0. Así, visualmente se ve que con proporción. No, sería, porque esto será en medio ácido o medio, porque aquí no especifica, ¿verdad? Pero es que aquí el estado de oxidación 2 más, que se ve que es más estable, ¿no es así? Es más estable que el 4 más y el 0, ¿verdad? Acá ocurre todo lo contrario. Aquí en esa reacción en esta reacción, en medio ácido, él desproporciona, ¿no es así? A 0 y a 4 más a partir del 2 más en el ion tiosulfato. ¿Lo están visualizando? Jóvenes. Pero claro, esto no sé si será en medio básico, porque acá es en medio. Tenemos que investigar. Acá es la reacción en medio ácido, porque es H más, o sea, un medio ácido. En cambio, mira, ahí la reacción de descomposición del tiosulfato cuando se aplica calor, ¿en qué se descompone?
en el ion sulfato más el ion sulfuro. ¿Es redox? Jóvenes. Sí, porque hubo cambio en el número de oxidación. Claro, es redox porque ahí se está formando el estado de oxidación 2- en el ion sulfuro y el 6+ en el ion sulfato a partir del 2+. Entonces también es una reacción redox, la reacción de descomposición del tiosulfato. Entonces ahí la pregunta que les queda de investigación es esta. ¿Podríamos diferenciar una disolución de sulfito, no ya no es de tiosulfato, sino de sulfito metálico, de una de tiosulfato metálico adicionando un medio ácido, que es la que le tienen ahí? Claro está que ya tiene la anterior, o sea, la última la tiene ya desarrollada arriba. ¿No es la misma? Sí. La que ustedes tienen que investigar es si esa disolución del sulfito metálico en medio ácido daría, ¿verdad?, diferentes productos que la de la reacción del tiosulfato en medio ácido. ¿Y qué tipo de reacción se da en cada caso? O sea, si es una reacción de redox o no. En el caso del sulfito metálico, ¿quién me lo dice? Porque eso no es difícil. Jóvenes, en medio ácido un sulfito metálico que se forma. Jóvenes, eso es sencillo. Yo les dije que lo investigaran, pero miren, la segunda ya la tienen. Entonces, ¿qué tipo de reacción se da en cada caso? Ya sabemos que la reacción en medio ácido del tiosulfato es una reacción redox, porque él desproporciona de 2+ a 4+ y a 0. Pero en el caso del sulfito, si tengo una disolución de un sulfito metálico en medio ácido, ¿qué producto da esa reacción? Pero podemos diferenciarla, ¿no es así? Porque ahí el producto, ¿cuál sería? Ahí se forma el correspondiente sal metálica. Por ejemplo, si estamos usando el ácido clorhídrico, ahí se forma el cloruro, la sal de cloruro metálico, y que se forma un electrolito débil que es el ácido sulfuroso, que se descompone, sabemos que en dióxido de azufre más agua, ¿no es así? Entonces es la formación de una especie molecular, ¿verdad? Una especie molecular, un gas que es el dióxido de azufre. Ahí ese sería. Entonces, ¿qué tipo de reacción ahí es? ¿Es una reacción redox o una reacción de metátesis? Jóvenes. Metátesis. Muy bien, excelente, es una reacción de metátesis. ¿Hay cambio en los estados de oxidación? No. No, no hay cambio, entonces es una reacción no redox. Entonces podemos diferenciar fácilmente una reacción de otra. Muy bien. Ahora vamos a ver los ácidos oxidantes, ¿verdad? Ya para terminar, porque el anión, entonces, aquí en el caso de los ácidos oxidantes, es el anión del ácido que es oxidante, o sea, el oxoanión, es el que da la reacción redox. Su poder oxidante depende del anión. Entonces, el ejemplo clásico es el ácido nítrico, tanto si es concentrado como diluido. Entonces, ahí tenemos una serie de potenciales redox, dependiendo hasta dónde llega, hasta la especie que se forme. En el caso de que se forma el óxido de nitrógeno 2, o sea, el óxido nitroso, entonces el potencial es 0,96. Pero si no llega hasta el 2+, sino hasta el 1+, o sea, el dióxido de nitrógeno, entonces el potencial es un poco menor, 0,81 voltios. Y si es hasta el ácido nitroso, entonces el potencial es 0,94.
Según la temperatura y concentración puede dar un óxido u otro óxido. Ya ustedes saben que el dióxido de nitrógeno es producto de la oxidación del monóxido de nitrógeno. Es de un color como marrón. Entonces, el ácido sulfúrico solo si es concentrado y en caliente. Mira que lo tenemos que ayudar termodinámicamente a mayor concentración, o sea, para ayudar la reacción, en caliente es la parte cinética y el concentrado siempre para que tenga ese poder oxidante concentrado, o sea, radicando en el oxoanión sulfato. Y ahí tenemos el potencial. El potencial es de 0,2 voltios, indicándonos si es menor el valor del potencial redox, entonces es menos oxidante que en el caso del ácido nítrico. Entonces, hace falta, ya ustedes saben, utilizarlo en concentrado y en caliente. Entonces, con ácido nítrico se obtienen especies en estado de oxidación elevado, si es estable. Por ejemplo, hay un metal más ácido nítrico, se obtiene el estado de oxidación elevado si es estable y se forma ya cualquiera de los dos óxidos, dependiendo de las condiciones. El metal se pasiva, entonces se recubre de una capa de óxido. Entonces, hay ejemplos de metales que se pasivan, por ejemplo, en el caso del aluminio, el hierro y el cromo. Entonces, ¿qué entienden por pasivación? ¿Qué es inerte? No, ahí mismo se lo está diciendo. La pasivación quiere decir que se forma una capa de un óxido, pero ese óxido es insoluble, o sea que no se solubiliza en el medio y es impermeable. Con eso de impermeable, ¿qué le quiere decir? O sea, la capa de óxido que se forma no se solubiliza, o sea, se solidifica, o sea, es un sólido y es impermeable, o sea que el ácido no puede llegar al metal que está dentro, o sea, está en la parte más interna y que se encuentra sin oxidar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la oxidación? No se va a dar. Claro, no se va a dar. Entonces, ahí ese es el proceso de pasivación. Aunque termodinámicamente por los potenciales tendría que dar la reacción, pero debido a ese proceso de pasivación, que es la formación de un óxido insoluble, ¿ya? Y impermeable, entonces la oxidación se detiene, se para. Entonces ya sabemos que el cobre sólido se puede atacar con ácido nítrico, pero no con ácido clorhídrico. La justificación, ¿cuál es? Por los potenciales. Exacto, porque el potencial de reducción estándar del cobre es positivo. Y para que sea atacado por el ácido clorhídrico tiene que ser negativo, porque el potencial ahí el poder oxidante radica en el hidrógeno. Como es cero, entonces la especie metálica tiene que tener un potencial menor a cero, o sea, negativo. En cambio, en el ácido nítrico no importa, porque todos los potenciales son positivos, 0,96, dependiendo de qué especie, hasta qué especie lleguemos. ¿Y cómo podemos preparar una solución de hierro 3 más a partir de hierro 0? ¿Se acuerdan que ya les había explicado? ¿Cómo la podemos preparar? Habría que ir oxidando el hierro. Claro, primero a través de agua, por la acción de un ácido o agua, o sea, se oxida, ¿verdad? El hierro se oxida de hierro a hierro 2 más. Y luego por la acción del oxígeno atmosférico, entonces es un proceso lento, se va oxidando de 2 más a 3 más. Pero usando una disolución de un ácido no llegamos hasta el 3 más. Es un proceso que se da en 2 pasos. Primero se oxida de 0 a 2 más por la acción de un ácido y luego vendría la acción del oxígeno atmosférico
que ya usted sabe que tiene, actúa como un agente oxidante. Aquí tenemos el caso, mira. En el caso de un no metal, ya no es un metal, sino un no metal más ácido nítrico, puede formarse el óxido u oxoácido. Igualmente se forma cualquiera de estos dos óxidos de nitrógeno dependiendo de las condiciones. Entonces ahí tenemos el caso del carbono, el silicio, elementos del grupo 14, germanio. Esos tres elementos forman el dióxido de manganeso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero del mismo grupo, el estaño y el plomo, que son metales, entonces el caso del plomo también forma, el caso del estaño y el plomo también forman los óxidos, ¿verdad? Forman el óxido de plomo, perdón, ahí está el del estaño, el óxido de estaño 4, pero en el caso del plomo no llega hasta el 4 más. Entonces, claro, ahí está, el óxido llega hasta el óxido de plomo 2, por el estado de oxidación más estable, por el efecto del par inerte. ¿Se acuerdan? Acuérdense que ¿cuáles son los elementos que dan el efecto del par inerte? De transición, creo que eran. No, son elementos del bloque P, ¿verdad? El estaño también da ese efecto del par inerte, pero en este caso se forma el óxido de estaño 4, pero no en el caso del plomo. Sería, acuérdense que son el indio, el talio, el estaño, el plomo, sería el antimonio, el bismuto y el polonio, ¿no es así? Y el polonio. Son elementos que dan este efecto del par inerte, que igualmente como ocurría con el bromo, ¿se acuerda? Donde tenía un comportamiento anómalo, debido a que se llenaba el orbital 3D con electrones y tenía un efecto de apantallamiento, ¿se acuerdan? Igualmente acá, acuérdense que esos elementos están bien abajo, o sea, en el periodo, el caso del plomo en el periodo 6. Y claro, se han llenado, son los orbitales, ya no los D, sino los F, que también tienen un efecto de apantallamiento pobre. Por lo tanto, los electrones, que para que se oxide a 4 más el plomo, tienen que perderse los 2 electrones que estén en el subnivel 6s. Y al ser, claro, el efecto de apantallamiento pobre, ¿cómo va a ser la carga nuclear efectiva? Más alta, ¿verdad? De lo esperado, por ejemplo, y así ejerce una mayor atracción electrostática, por lo que esos electrones están más retenidos y por lo tanto, ¿cómo sería su energía de ionización? ¿Cómo sería la energía de ionización? Si están más retenidos los electrones por la mayor atracción de esa carga nuclear efectiva. ¿Qué pasa con la energía de ionización? Más alta. Ya, claro, sería más alta. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y ya mañana terminamos. Nos faltan poquitas diapositivas, pero quiero escuchar las noticias. Ya van a ser las 6 para ver cómo está eso. Yo creo que mañana van a, quizá, pero como nuestras clases son virtuales, si suspenden las clases, nosotros tenemos la clase virtual. ¿Me están escuchando? Pues si suspenden clase es presencial. Pero si nosotros igualmente, pero lo voy a escuchar porque yo tengo que ir a una reunión, pero si yo me siento mal con acuérdense que cuando uno tiene resfriado esa, la gente no quiere que uno se acerque a ellos, así que me voy a tener que quedar en casa. Sí, pero la clase la puedo dar mañana porque es virtual. Así que quedamos así hasta mañana. Mañana ya terminamos. Nos faltan, ¿qué? 7 diapositivas. Que la terminamos mañana y comenzamos la práctica. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Dile, profe, mejórese. Hasta mañana, profe, mejórese. Ojalá me mejore. Hasta porque mañana, he estado profe. tomando medicamentos y miren, Hasta mañana. Sí, ojalá que mejore, profe.